el mundo pereció de nuevo, y entre lo más oscuro se ve caer una luz que para muchos debía ser de esperanza, pero esta, incontables veces se convirtió en la desgracia de esta protagonista. Y mientras se contempla un cielo nublado, del cual descienden rayos y destellos de luces que emanan energía poderosa, se escuchan agonizantes suspiros de almas rotas, y aquella estatua que reinaba en lo más alto de la cumbre, que significó esperanza para la humanidad, desciende, y los humanos que aún permanecían allí esperando el milagro, no hacían más que gritar que tengan cuidado, porque la estatua se cae, pero, que va, esta creó un chorro de sangre, y la escena se volvió un desastre. Alguien llamaba a Charlotte, preguntando que dónde está, mientras que un niño solo lloraba. Alguien gritaba que no podían ir allí, pero aún así las personas desconcertadas corrían buscando un lugar, buscando gente. Otros llamaban a su mamá, porque el suelo se empezaba a derrumbar. Ante toda esta incertidumbre se ve un pelo rojo, una capa creada para combinar con el pelo, y este calzado es el que hace saber que es de una mujer. Pero encima de todo el panorama, una persona de capa azul y pelo amarillo, que contempla y mencionan que es aburrido, y detrás de esta persona que sonríe sombríamente, llega la chica pelirroja de antes, la misma que se pregunta que cuántas veces ya ha visto eso. Y esto mientras sus labios tiemblan, pero aún así no se contuvo y sacó su espada, gritando que iba a matarle. Pero este tipo sonrió como si ya fuera una costumbre, y le preguntó que qué dice, o que si acaso todavía había bichos, haciendo que esta mujer suelte su espada con uno de sus simples ataques. Este hombre pregunta que qué está haciendo esa niña, porque ella no puede tratar con una pirámide como esa, pero esta mujer de ojos azules profundos y mirada arraigada solo emana odio, y menciona que es molesto, y al parecer fue su primer regreso. Pero en otra escena similar, esta volvió a gritar que muera. Pero en esta ocasión había otra persona, que preguntaba que qué dice o que qué era eso, y también le preguntó a ella, que si ya se conocen, pero esta mujer se cuestionaba a ella misma preguntándose si podrá salvar al mundo, y todo ante ella se teñía de un rojo puro, o mejor dicho de sangre. En otro intento vemos que ésta llega más despacio, y piensa que un poco, solo debe acercarse un poco para matarle, pero cada vez estaba más herida que antes, aunque sus ojos seguían iguales. Pero alguien dice que su cara es muy linda y eso le gusta mucho, este se ofreció a darle algo. Y si ella solo pide que le salve, pero se ríe y le pregunta que si acaso está muerta, y al parecer la humana es muy dura, pero le hizo saber que estaba jugando, porque no es tan buena y está agotada. Pero en la potestad más fuerte, donde yacían millones de cadáveres, estaba ante este hombre, que le pidió que no pierda el tiempo y se rinda. Y ella menciona que el ciclo repetitivo de para, o de preguntarse que por qué, o si es suficiente, continuó miles de veces. Esta se preguntaba que por qué él sigue destruyéndole, pero este le preguntó si acaso necesita saberlo, y esto mientras rozaba su dulce y ensangrentado rostro con una daga, y dijo que tal vez lo hace porque es divertido, cerrando nuevamente el comienzo de lo que debería ser un ciclo, donde toda su alma se rompe en ese mundo que está destinado siempre a desaparecer. Pero nuevamente volvemos a ver la luz de esperanza, pero esta cae sobre un pequeño charco de agua, reflejando la inmensidad del universo, y lo que significa ser solo una gota de agua en el mar, es algo que se reduce a nada. Pero ella suspira, y mientras vemos dos lunas en el cielo, algo hermoso. Esta menciona que ha regresado, pero cree que no podrá seguir haciendo eso, y se pregunta que cuántas veces han sido ya, y también está terriblemente frío, pero esta piensa esperar, y se pregunta si está fuera, o se pregunta que a dónde está, o que qué está sucediendo, pero en ese instante, va llegando una persona que se sorprende, y pregunta que qué es eso, mientras que ella piensa que esa voz se pregunta si es bien Wolf. Y dice que sí, porque es una voz que nunca olvidará y lo ha enfrentado cientos de veces, una y otra vez, y siempre fue brutalmente asesinada. Y piensa que volvió a encontrarse con ese maldito, y ésta pide que le maten de una vez. Esto mientras este sujeto acerca su mano, y mientras toma un bebé por una pierna pregunta que quién dejó eso tirado, la pequeña se pregunta que qué es eso, que cómo está sucediendo eso. Quizás sea porque está viendo todo el revés, pero esta piensa que quiere que se quite de encima, pero bien suspira mientras se queda en silencio. Y dice que es curioso,
porque ella tiene exactamente el mismo rostro que su señor, y pregunta que si no es así. Y gracias a la trama, podemos contemplar la hermosura de este ser. La pequeña se pregunta que qué carajos, o que de qué casualidad habla, y la pequeña piensa que esa señora, pero se pregunta que por qué tiene la cabeza tan grande, y ella se siente un poco rara. Esta está un poquito desconcertada, y se pregunta que por qué sus manos son tan pequeñas, y menciona que ahora que lo piensa ese lugar también es familiar. Pero bien dice que ella es muy linda, y pregunta si así son los bebés. Esto causa cierto impacto en esta criatura que queda desconcertada, mencionando que a medida que ella avanzaba se volvía más y más joven, y es un fenómeno irregular, o quizás unos segundos o meses atrás, pero se pregunta si ahora es un bebé, y eso. Se pregunta si está adelante de la casa del enemigo, pero en ese instante bien dice que van a entrar, y la pequeña piensa que maldita sea, porque su visita, y en esa vida le levanta como si fuera una bolsa de papas. Y esta piensa que bien es un hijo de puta, y ya verá. En ese instante alguien llama al señor Bien, y le dicen que regresó bastante tarde. Bien se sorprende, porque es Nick, y mencionan que Nick es el mayordomo de la mansión, el mismo que le pregunta a Bien que qué es eso. Este dice que es un bebé, y le pregunta si quiere cargarlo. La pequeña está un tantito preocupada. Nick se queda viéndole fijamente, y dice que ese bebé sus ojos. Pero Bien le pregunta a Nick que qué hace el señor, y este dice que se está bañando, y le pregunta si se lo va a llevar. Esto crea gran impacto en la pequeña bebé, y mencionan que sus leales subordinados llamados las espadas del Mar Negro, siempre estuvieron a su lado, y ella no podrá usar su fuerza en al menos 10 años, pero antes de que creciera frente a la espada del Mar Negro. Esta piensa que no, porque cada vez es más joven y ahora es muy frágil, y si muere ahora será todo en vano. En ese instante esta aprieta el dedo de Nick, el mismo que se queda viéndole con cierto brillo en sus ojos, y le pidió Bien que mire, porque ese niño le tomó de la mano. Bien pregunta que qué sucede, que por qué solo a él, y Nick dice nuevamente que mire, porque el niño le tomó de la mano. La pequeña se pregunta que qué sucede, mientras abre uno de sus ojitos, pero Bien también extiende su dedo, y le pide que lo agarre. Y la pequeña piensa que a lo mejor, y se pregunta si así serán las cosas de ahora en adelante, pero menciona que hará lo que quieren. Esta agarra el dedo y hace cierto sonido de bebé, y piensa que si es obediente quizás le dejen vivir. Podemos ver el hermoso rostro del demonio Bien, el mismo que le pregunta a Nick que si vio eso porque parece que le gustó. Nick dice que también tomó su mano, señor Bien, pero momentáneamente la pequeña vuelve a tener ese recuerdo, cuando Bien le preguntó que qué tal ahí, Bliss, preguntándole si dolía más. Pero en la línea de tiempo, Bien dice que es el culpable por ser tan popular entre los niños. Podemos ver a la pequeña un poquito enojada, que pregunta que qué dice, que si acaso él es el rey de los idiotas. Esta se ve algo pálida, y Bien pregunta si escuchó eso, porque ahora está diciendo que le adora. Y esto mientras la pequeña se pregunta que cómo sucedió eso. Bueno, pasamos a otro lado, y podemos ver a Bien llamar al Señor mientras carga a la pequeña de una forma extraña. Bien le grita que mire eso, porque es una gran noticia. Podemos ver a una persona de piel oscura, el mismo que gira lentamente. Este es Warren Wolf, espada del Mar Negro. Este mismo dice que él siempre es así, y le pide a Bien que sea más respetuoso. Pero Bien le pide a Warren que por favor se mueva, porque se lo tiene que mostrar ahora mismo. La pequeña piensa en Warren, entre comillas, el Salvador. Y justo en su vida anterior él fue que le quitó la vida. Esta se sorprende, porque esa sensación todavía la recuerda. Warren se queda viendo, mientras su pelo sigue desprendiendo gotas de agua, y piensa que ese tipo será un problema. Pero este mismo se ríe, mientras la pequeña está viéndole y queda un poquito desconcierta. Y se pregunta que si acaso vio bien, porque estaba riendo. Pero Bien le pide a Warren que oiga, y le pregunta si quiere ver algo interesante, porque toma manos. Extendiendo su mano, y pidiéndole a la pequeña que lo agarre. Pero esta chiquilla está enojada, y piensa que es un hijo de puta. Pero menciona que no, porque debe protegerse por si pasa algo. E inmediatamente sostiene el dedo, y Bien grita, y le pregunta si vio eso. Esto causó cierta reacción extraña en Warren. Mientras que esta hermosura sigue sosteniendo el dedo con esa bella cara,
Warren levanta su mano lentamente y piensa que quiere que le atrapen también. Se queda viendo a la niña de forma extraña, mientras que Bien le pide que mire a ese niño y pregunta que si no es un buen partido, y ahora que lo piensa se parece mucho. La pequeña se pregunta que qué dice, o que si acaso ve mal, y piensa que no puede ser, pero en ese instante ve su reflejo en un cristal, y se pregunta que qué es eso, que quién es esa, y sí, está bastante sorprendida, e inmediatamente se abre una puerta que desprende bastante vapor, y la pequeña menciona que ese es, mientras su rostro se nota pálido y aterrado, y una persona más adulta, con su mismo color de pelo y color de ojos, se queda viéndole fríamente, y la pequeña piensa que es él, el duque del imperio, rey de las maravillas, el origen del fin que ha destruido ese mundo, Adrian Lucas Grant, el gran duque de Breeze, y Lucas es el que está frente a ella en ese momento, pero pregunta que qué es eso, y Bien dice ella, y le pregunta que cómo es que no lo sabe, mientras sonríe bastante. Y mientras se acerca el bebé bastante al que claramente es su padre, le dice al señor que él tuvo un bebé sin que siquiera ellos lo supieran, y le pregunta si no es así. La pequeña exclama adiós, y se ve bastante pálida, y piensa en Bien porque es un idiota. Lucas se queda viendo a la pequeña con ese rostro frío, y la pequeña piensa que no debería provocarlo. Pero el duque ignora a Bien, y sigue caminando. Ante esto Bien exclama adiós, porque al parecer está avergonzado, y le pregunta si no es así porque se ven iguales, pero no hay forma de que ellos lo supieran. En ese instante Lucas pone esa mirada aterradora, y le pide a Bien que deje de hablar cosas sin sentidos, y le pide que se deshaga de ella. Esto llama la atención de Warren, que pregunta que cómo deshacerse de ella, qué quiere decir con eso, porque no será capaz de sobrevivir ni una noche. Antes de esto Warren suspira, pero el gran duque no dice nada mientras toma su toalla, y la pequeña piensa que es un maldito 20. Y le mira bastante preocupada, y se pregunta que por qué no se viste en vez de decir cosas tontas, y si se está vistiendo, pero la pequeña está llorando bastante pálida, y piensa que él es un hombre malo, no es el demonio, y se pregunta que si eso es todo, mientras empieza a extender su manita, y dice va. Bueno, al parecer está llorando y todos se quedan viéndole. La pequeña dice que sí, y así es como suena. Sigue extendiendo sus manos, y le pide que vaya, porque va a estrangularle antes de que se retire. Lucas pregunta que qué está haciendo, y Warren dice creer que le está pidiendo un abrazo, y mientras el duque extiende su mano, la pequeña piensa que nunca tuvo un regreso tan corto en la vida, y no quiere regresar la próxima vez, y solo estar en el vientre de su madre. Pero Lucas le carga, mientras la pequeña sujeta su camisa. Queda bastante desconcertada, y se pregunta si él le abrazó en ese instante. Lucas dice que se retracta de lo que acaba de decir. Bien está feliz celebrando, y dice que lo sabía, porque su señor no debería juzgar las situaciones precipitadamente, y pregunta que qué harán, porque deberían llevarla a un dormitorio. Pero el gran duque Lucas dice que deben descubrir porque sus ojos son rojos y los verá en la mansión en un rato. La pequeña pregunta que qué es eso, que qué diablos está sucediendo, y vuelve a tener otro recuerdo, y menciona que por él su vida, su felicidad, muchas veces ha sido todo destruido por él. Pero entonces, se pregunta que por qué él le mira de esa manera, y deja caer una pequeña lágrima, mientras que Lucas dice que el nombre de ese niño, su nombre será Eleonor, y se queda cargándole, mientras se crea una linda escena de padre a hija. Después de esto pasamos a otro lado, y la pequeña se despierta momentáneamente. Sirvientas o criadas están exclamando adiós, y otra dice parecer que acaba de despertar. La pequeña suspira, y una de estas criadas pregunta si realmente ella es su bebé. Otra dice que es imposible, mientras que la pequeña vuelve a pensar en su maldito regreso, y se pregunta si es debido a que su cuerpo es más joven que su fuerza física es más débil, porque cree que se cansó fácilmente después de pasar un momento lleno de nervios, y piensa que es hora de dormir. En ese instante alguien dice a todos que está bien, y la bebé debe estar cansada. Las demás criadas dicen que lo sienten, y mientras se marchan esta criada dice que la hará dormir, así que se pueden ir por un rato. Esta misma saluda a la señorita Eleonor, y dice que su nombre es Marche, y es la sirvienta encargada de la señorita Eleonor, y espera poder trabajar bien junto a ella. La pequeña se queda en silencio,
mientras Marshall le acaricia su pequeña cabeza, y esta menciona pensar que era un sueño, recordando cuando su padre dijo que su nombre será Eleonor. Y esta menciona que no sabe qué diablos está pasando, pero Marshall le dice a la pequeña que es la primera vez que una persona tan pequeña como ella visita ese lugar, y usualmente son enviados a otros lados, y es por eso que la decisión de Lucas fue sorprendente, y es algo que le pone feliz, pero también le preocupa mucho. Todo esto mientras la pequeña observa alrededor y piensa que está en un dormitorio, y al parecer había lugares como ese en la mansión, y menciona que no es un lugar a donde viven los huérfanos que no tienen a dónde ir, un lugar en donde Lucas los entrena para pelear con armas, y ellos deben pasar por mucho entrenamiento y aprender todo tipo de habilidades. Y son humanos criados por Lucas para convertirse en armas, pero si no logran alcanzar sus expectativas ellos son echados, o incluso asesinados. Pero Marshall le dice a la pequeña que la va a criar de una manera preciosa, y va a crecer para ser hermosa y adorable, porque al maestro ella le gusta, y no tendrá que ir a lugares aterradores. La pequeña se pregunta que por qué dice eso si ni siquiera es su hija, pero Marshall se queda viéndole con ese hermoso rostro, muy feliz, y la pequeña menciona que esa regresión es muy extraña, y esto, mientras se ve a alguien en la oscuridad, alguien que observa detrás de una puerta. La pequeña menciona que ya ha pasado una semana desde que llegó a la mansión del diablo. Esta suspira y piensa que está perdiendo el tiempo, porque necesita matarlo lo antes posible, y no es momento para quedarse descansando de esa manera. Y aún es difícil desbloquear todo su poder, pero decide intentarlo y activa su visión maximizada. Pero menciona que es una habilidad que permite a su poseedor ver a larga distancia incluso desde ahí, y puede saber lo que está sucediendo en esa mansión, y quizás de esa forma descubra el secreto de Lucas. Este empieza a concentrarse, y dice que verá, y necesita solo un poco más. En ese instante alguien abre la puerta, y la pequeña maldice, y se pregunta que quién le visita en un momento tan crítico. Podemos ver a este personaje ya es conocido, y la pequeña se pregunta si es Warren. Este se acerca serenamente a su cuna, y se queda viéndole. La pequeña se pregunta por qué le sigue mirando, mientras denota cierta preocupación, y se pregunta que si acaso él ha notado quién es, pero Warren acerca su dedo. Esto sorprende a la pequeña que piensa que lo sabía, y está segura de que él va a perforarle el cuello con ese dedo, pero piensa que al menos morirá rompiendo su dedo, y esta hace el ataque del tigre del bebé. Y podemos ver que nuestro bebé es un gatito, pero agarró el dedo de Warren. Esta gira su cara y piensa que no puede ser. También tira un chasquido mientras maldice, y se queda viendo de reojo, preguntándose si es así como morirá, pero podemos ver el tímido rostro de Warren, y la pequeña se pregunta que por qué pone esa expresión, y menciona que es imposible, porque debe estar sorprendido por su increíble fuerza. Bueno, esta sigue agarrando su dedo, y piensa esperar, porque solo ha usado un poco de fuerza, y tiene mucho sueño, y esta vuelve a dormirse. Pero pasaron unos minutitos, y podemos ver a alguien caminando. Es el mismo Warren que piensa que lo sabía, y se pregunta si será que es porque se parece a su señor, recordando cuando ella le agarró su dedo, mencionando que no la puede tratar como el resto de los niños. Recordando ese momento, cuando Bien preguntó si deberían enviarla a los dormitorios, y el duque Lucas pidió que la lleven a la mansión primero, y Warren se pregunta si al señor le gusta esa niña, porque no esperaba que tomara esa decisión. Pero en ese instante alguien llama a Warren, y le pregunta que a dónde va. Este mismo llama al señor, y ante él se puede ver al duque bastante serio. Él mismo que le pide que responda la pregunta. Warren inclina su cabeza y dice que lo siente, porque quería ver a Eleonor. Lucas dice que a él debe gustarle mucho. Warren dice que sí, porque ella es muy parecida a su señor. Pero el gran duque pregunta que si acaso hay pruebas de que eso no sea un truco de Carea. Ante esto y el hermoso cabello de Warren, él disimuladamente desvía la mirada, pero vuelve a inclinarse, y dice que va a prestar mucha atención. Este mismo menciona que no lo había pensado demasiado, y en realidad sí podría ser una amenaza de Carea, porque es una bebé que apareció de la nada, y ella podría ser un espía de Carea, mencionando el nombre de nuestra pequeña Eleonor, porque de todas maneras ese nombre también significa gobernar. Después de esto pasamos a otro lado, y vemos a un peluche. Al parecer lo lanzan y cae al suelo, la pequeña emite un sonido, pero exclama adiós,
y esta menciona que hace unos segundos podemos ver a Bien mencionando a Dios, preguntándose que si acaso no puede montar a caballo. Marge llama al señor Bien, porque Eleanor debe crecer más para hacerlo. Bien se sorprende y pregunta que durante cuánto tiempo, que si acaso una semana. Marge dice que más, mucho más. Y Bien pregunta que si entonces un año. La pequeña menciona que no puede seguir escuchando, y ésta levanta la mano y piensa que tiene que ir al baño, y dice da. En ese instante Marge hace un escándalo, y exclama a Dios, porque Eleanor ahora pregunta si acaba de decir que quieres ir al baño, y ésta empieza a llorar, porque su querida bebé pregunta que cómo puede ser tan inteligente. La pequeña dice que no, y pregunta si está haciendo un escándalo solo por eso, pero Marge le carga y se ve bastante feliz, y le pide que por favor no crezca tan rápido, porque quiere cambiarle los pañales por el resto de su vida. Pero la pequeña piensa que no le gusta esa idea, y en ese momento, Marge dice que primero ir a buscar un pañal nuevo. Pasamos a otro lado, la pequeña queda sola, y piensa entender cómo se siente. Mencionando que no puede mostrar su trasero enfrente de sus enemigos, esta lanza un muñeco de peluche, y piensa que no puede hacer lo que quiere, porque ese cuerpo es muy incómodo. En ese instante alguien toca la puerta, la pequeña dice algunas groserías, y se pregunta que ahora qué. Y piensa que es por eso que las personas de esa casa son muy descuidadas, porque solo es una débil bebé. Recordando, cuando este tipo que vemos aquí le preguntó qué estaba haciendo allí, o que si acaso no debería precipitarse como lo hizo antes, y este le pidió a Bliss que mire cómo el mundo va a colapsar de una manera hermosa, y la pequeña maldice, porque son ellos, Barbaca y Micaela. En ese momento Barbaca se inclina ante la pequeña, y pregunta si ella es Eleanor, y este dice que vaya, porque es real, es completamente igual que el maestro, y Micaela suspira haciendo denotar un poco su desprecio. Pero Barbaca dice que es muy pequeña, y pregunta que por qué no es grande. Micaela le pide que deje de decir cosas estúpidas a Baba. Ante esto la pequeña está temblando, y abrazando a su peluche. Micaela le pide que aleje su cara porque tiene miedo, pero Barbaca le pide que mire. Y mientras acerca su mano pregunta si no se parece mucho al amo, y dice que es extraña, pero la pequeña se asusta y piensa en su brazo. Y sí, Barbaca agarró su manita, pero este se sorprende muchísimo, y pregunta que qué sucede, que por qué no habla. Micaela dice que por supuesto que no habla, porque es un bebé. Barbaca pregunta que si lo es, o que si los bebés son así. Micaela se burla un poco, y le dice que sí. Y pregunta si es que acaso no puede verlo, pero Barbaca pregunta que sí también babean. La pequeña solo piensa que ups, y también piensa que mierda, porque ese cuerpo es estresante, y si deja de concentrarse un segundo estará babeando como un perro. Pero Micaela pide esperar un minuto, porque esa niña cree que entendió lo que acaba de decir. Barbaca pregunta que qué dijo, porque tal vez sea una genio. Micaela dice diablos, y pregunta que sí de verdad. En ese instante, Barbaca le pregunta a Eleanor que si le gustaría sostener su hacha, porque si lo mueve así su cabeza explotará, y saldrá volando. Micaela le pregunta que de qué está hablando, o que si acaso es estúpido, pero la pequeña está riendo felizmente. Y Micaela le dice a Barbaca que no hay nada que él pueda decir delante de un niño, pero podemos ver a la pequeña sonriendo bastante feliz. Pero Barbaca pregunta si solo están reunidas las cabezas de las espadas del Mar Negro, pero en ese instante algo llama la atención de Micaela, y dice que riendo así con la cara del Señor, ella la criará. Esto impacta fuertemente en la pequeña, que se pregunta que qué dice, mientras que Micaela está muy sonrojada, y desvía su mirada porque es muy tierna. Ante esto Barbaca le pregunta a Micaela si de verdad la criará, porque ninguna de las cosas que crió está viva. En ese instante Micaela carga a la pequeña, y dice que ya lo decidió, y se la llevará y la criará. Barbaca le pide que se calme, porque es la hija del Señor. Ante esto Micaela le pregunta que qué dice, porque a él no le interesa. Pero Barbaca dice que incluso él le dio un nombre, y a esto Micaela dice que bueno, porque eso llevará un tiempo, y pregunta si no la mantuvo a su lado para averiguar sobre sus ojos rojos. En ese instante Micaela se queda viendo a la pequeña con ese rostro aterrador, y dice que tal vez es una espía enviada por Carea. Barbaca le pregunta que qué dice, y Micaela dice
que después de crecer linda y hechizar el corazón del maestro, podría atravesarle el corazón con una espada. La pequeña se ve preocupada, y menciona que tal como pensó, Micaela tiene un sentido agudo, y esta piensa que necesita deshacerse de ella pronto, y esto mientras le mueven bastante rápido. Es Barbaca, que le toma y le pide a Micaela que deje de decir tonterías, porque ella jamás podrá cautivar al maestro. Micaela le pregunta que qué dice, y le pide que oiga, y ésta dice que también crió a Godia y a Chorbena. Ante esto la pequeña piensa que eso no es normal, y mientras Barbaca carga a la pequeña, le pregunta a Micaela si piensa cuidarla de esa forma. Micaela dice que sí, y le pregunta que qué sucede. Pero Barbaca dice que de todos modos él se encargará, y puede pedir permiso primero. La pequeña se pregunta si funcionará, y Barbaca dice que le dirá al señor para poder criar a Eleonor. Pero en ese instante va entrando una persona, que pregunta que qué están haciendo. Esta es la espada del Mar Negro, Custiel. En ese momento Barbaca llama al jefe, y le pide que la mire, porque Micaela está tratando de secuestrar a la hija del duque. Micaela dice que no es verdad, preguntando que qué sucederá si ella es una espía de Carea, porque solo quiere comprobarlo. Ante esto la pequeña se queda viendo, y piensa que finalmente lo consiguió, y este es Custiel, el mismo que con su cerebro brillante se hizo cargo del capitán de la espada del Mar Negro, y él fue quien siempre le obstaculizó en su vida anterior, y no suele ser muy confiado. Y los demás parecen tener un problema mental, pero este tal vez sea capaz de descubrir su identidad. En ese instante la pequeña se queda viendo algo desconcertada, y piensa que hay un olor dulce. Y ese olor, se pregunta si es el olor de ese tipo, o que sí es el olor de un nuevo veneno, pero está botando muchas babitas. En ese instante Custiel dentro la mano debajo de una de sus mangas, y la pequeña se pregunta si ya le habrá juzgado como un enemigo, preguntándose si piensa sacar un arma, y piensa que sí, es así. En ese momento ponen algo en su boca, y Custiel dice que a los niños les suelen gustar las cosas dulces. La pequeña piensa que eso es, mientras su mirada se ilumina, porque es comida noble, un postre. Y recuerda comprarlas varias veces, pero no las comidas siempre. Y se pregunta si es chocolate, pero Custiel le pide a Baba que se dé prisa y le dé a Eleonor, por favor, porque parece que ella quiere que le cargue. Y sí, la pequeña quiere, pero no es que le cargue, es dulce. Barbaca dice que está bien, y fue una pelea injusta, pero Custiel dice que le dio a Leonor lo que le gustaba, y ella le eligió como resultado final. La pequeña está jugando con el pelo de este mismo, y tanto Micaela como Barbaca están algo desconcertados. Pero alguien llama al jefe, y le pregunta si sabe que Eleonor cometió errores cuando aún era una bebé, porque no puede tirarla a la basura. Pero la pequeña se ve algo preocupada, porque sin saberlo su mano. Pero la pequeña menciona que esa es la única forma que puede expresarse ello, y esta pide que le dé más chocolate al tío. En ese momento entra alguien que llama a Eleonor, es Marche, que dice que es hora de cambiar los pañales. Pero algo le sorprende, y es que Custiel le está dando chocolate. La pequeña piensa que eso es bueno, y ella quiere seguir comiéndolo. Pero Marche le grita al señor Custiel, y le dice que no. Esta misma le pide disculpas al señor Custiel, y le pregunta que por qué no le da eso a Eleonor después que crezca. Custiel dice que bueno, porque lo comió y ahora no quiere que se lo quiten, y le pregunta si no puede verlo. Marche dice que el chocolate no es bueno para los niños pequeños, y los adultos deberían ser cuidadosos. Esta toma a la pequeña, y Custiel dice que bueno, porque no se atrevería a dañar lo que le pertenece al señor. Y mientras acomoda el pelo de Marche, dice que debe cuidarla bien, y espera que cuando crezca el señor no tenga sentimientos diferentes por ella, porque de lo contrario también la matará. Estos tres se marchan, y Marche le dice a Eleonor que bien. Y le pregunta que si acaso no se siente bien, y dice que va a cambiar su ropa. Marche se queda en silencio viendo a la pequeña, y le pide que no se preocupe demasiado, porque ella va a protegerle. La pequeña se queda viendo a Marche, y piensa en ella, recordando cuando un chico le pidió a su mamá que mire eso, y dijo que llevó algunas uvas para ella. La mamá de esta niña exclamó a su hija, porque le llevó de sus uvas favoritas, y todo esto mientras Bliss miraba, pero mencionaba que quizás si está equivocada, aún así se pondría muy triste. Por otro lado está Custiel,
el mismo que piensa que está seguro porque lo que sintió era maná, y parece que Barbaca y Micaela no lo notaron. Pero se pregunta si existe alguna persona capaz de ocultar su maná, pero si muestra alguna señal extraña tendrá que asesinarla. Inmediatamente toca la puerta y le dice al señor que va a pasar. Lucas le pregunta que qué se le ofrece. Custiel dice que acaba de regresar de ver a Eleonor. El duque le pregunta que qué piensa, y dice que es un poco tierna. No, disculpe. Cree que ella tiene talento para la magia, y si su talento crece se podría convertir en el arma más poderosa, y si ese poder se dispara, el Señor será capaz de llegar a la tierra sagrada de Dios, y es bueno que le haya dado un nombre, aunque aún no saben quién es. Volviendo a mencionar que Eleonor es un nombre que significa dominación, y podría ser una buena alternativa en caso de emergencia. En ese instante el duque se pone en pie, y dice que debería ir a verla. Por otro lado, alguien llama a Liz. A Bliss, es chico rubio, que le pide a ella antes de reencarnar, que vaya ahí. Está muy sonrojada, pero al parecer quiere llorar, y menciona a su amor Edwin, porque no sabe nada sobre la vida de los demás, pero quería proteger su vida anterior, y ahora a él ni siquiera existe. La pequeña despierta llorando, y esta sirvienta exclama a Dios, porque la señorita Eleonor llama a Marche y le pide que se apresure y vaya ahí. Y mientras que la pequeña está llorando, Marche le pregunta a Eleonor que si tiene hambre. La pequeña sigue llorando, mientras que Marche le carga y le dice que todo está bien, ya todo está bien. La pequeña menciona pensar que ya estaba acostumbrada, pero parece que aún le quedan lágrimas por llorar. En ese instante Marche se sorprende, porque se ve hermosa incluso cuando llora. Bueno, es esta mujer. Que pregunta que cómo puede ser tan adorable. Marche dice que lo sabe, y otra criada dice que probablemente crezca y se convierta en la mujer más hermosa del continente, y está segura que todos los hombres del mundo querrán proponerle matrimonio. La pequeña se pregunta que qué es eso, porque es muy vergonzoso, y ellas realmente creen que las cosas funcionan de esa manera. Pero podemos ver lo feliz que está la pequeña, mientras todas las criadas están felices porque parece que les entendió, y es muy inteligente. La pequeña menciona que no es tan malo, pero en ese momento la puerta se abre rápidamente, y podemos ver a Adrián Lucas, el mismo que pregunta que qué sucedió, y dice creer que designó a una sola niñera para que se hiciera cargo. Una de estas le dice al señor que lo siente, pero estaban preocupadas ya que ella es su hija. El duque la llama a ella y le pregunta que si realmente cree que esa es su hija. Todas las criadas están inclinadas ante el duque, y pide que contesten ya, y pregunta si creen que es su hija. Marche piensa que es evidente, pero menciona que su amo solo le dijo que cuidara de Eleonor, y ésta le dice a su amo que lo siente, y no dejará que vuelva a ocurrir. La pequeña se ve preocupada, pero se queda en silencio, y menciona que no lo sabe, pero se pregunta que por qué a él le gusta tanto maltratar a las personas, porque cuando ellos... Bueno, se pregunta que qué hizo tan mal, y empieza a llorar y a gritar de una forma muy escandalosa. Marche le pide a la pequeña que se calme y no llore. El duque está enojado, pero se queda viéndole en silencio. Dice que es muy ruidosa y pregunta que por qué llora. Marche está temblando, y mientras el duque avanza ella retrocede, y dice que ella no, pero Lucas le pregunta si no sabe el por qué, y ella es la niñera pero no sabe hacer bien el trabajo, y mientras extiende su mano dice que no le sirve de nada. La pequeña se preocupa y piensa en Marche, y piensa que no y piensa que es un hijo de puta, y pide que por favor les deje en paz, y menciona que a menudo él destruye al mundo, y se pregunta, que por qué es tan molesto. Pero mientras ella pensaba decir todo esto, dijo papá. Ante esto, el duque dice que ahora mismo. Pregunta que qué ha dicho la pequeña, menciona que su voz se tornó más tranquila, y Marche dice creer que le llamó papá. La pequeña se ve un poquito aterrada, y se pregunta que qué Marche dice. Lucas se ve muy enojado, y la llama a ella, y le pregunta si le llamó papá. La pequeña piensa que claro que no, imbécil. En ese instante se escuchan varios susurros, y se deja notar la preocupación de Marche. El duque empieza a acercarse, y extiende su mano a la pequeña, pero Eleonor menciona que es un maldito bastardo. Golpea su mano, y la pequeña sigue mencionando que él tendrá su merecido, y se pregunta que qué importa si escuchó papá
o que si se va a enfermar o algo, y esto mientras intenta golpear la mano de Lucas, porque le partirá esa mano en pedacito. La pequeña sigue intentando alcanzar al duque, el mismo que pregunta que qué significa eso, y la pequeña le pide a Marche en su pensamiento que le ayude, pero menciona que ese tipo insolente está siendo educado. Y Marche dice que eso, porque parece que se está esforzando mucho por jugar con él. La pequeña piensa que no, mientras que el duque se tapa la boca y se queda en silencio, pero sostiene la mano de la pequeña. Y Marche le dice al señor que si le aprieta tanto la mano le romperá los huesos, y Lucas pregunta que cómo debe hacerlo, y mientras ambas criadas se miran, Marche dice que tiene que hacerlo con cuidado, lo sostiene así. Y esta misma le pregunta al señor que por qué no le da un abrazo a Eleonor. La pequeña se ve bastante mal, y pregunta que qué dicen, y una de las criadas dice que sí, ella necesita el amor de sus padres, porque si no forma lazos estable, será una niña que llora muy a menudo en el futuro, y cree que ha reconocido a Marche y al amo como sus padres, y por el bien de la posteridad, le pregunta que por qué no la abraza de vez en cuando. La pequeña piensa que no, y se pregunta si acaso están locas. En ese instante aparece Custiel, y le dice al señor que él también la abrazó, y es pequeña y suave. Lucas se pregunta que de dónde él salió, pero la pequeña menciona que sí, es un mundo en el que no puede confiar. Esta pide ayuda, pero unas manos se acercan, y finalmente Lucas le carga. La pequeña piensa que rayos, y ya le dio 2 abrazos. Esta está enojada porque fueron 2 veces, y esta empieza a golpear a su papá, y le pide que ya le suelte. Pero el duque pregunta que para qué ella hace eso, y Marche dice que es una expresión de agrado, pero la pequeña piensa que se vaya a la mierda. Y Marche sigue diciendo que los bebés son muy buenos para moverse, pero agitan sus manos para demostrar su buen humor. El duque se queda viendo a la pequeña detenidamente, y dice que es linda. Esto crea cierta incertidumbre en una de las criadas, que pregunta que qué dijo, y el duque dice que nada. Pero este entrega a la pequeña nuevamente a los brazos de Marche, y la pequeña menciona a Adrián Lucas, porque ya lo verá, volviendo a revivir ese icónico momento cuando todo se destruyó. Y esta menciona que cuando recupere sus fuerzas como él, a la vez. Pero bueno, la pequeña se quedó durmiendo, y esta criada de lentes dice que debe estar muy cansada. La otra dice que se quedó dormida en un instante, y esta de los lentes dice creer que deberían dejarle sola. Pero en ese instante algo le sorprende, y frente a ella una satisfactoria sonrisa. Y esta piensa en su señor, el mismo que está muy feliz sonriendo, y esta lo hace destacar, porque él está sonriendo. Mientras que la pequeña menciona que su nombre es Bliss, y debe evitar la destrucción del mundo en mano del diablo, y perdió muchas oportunidades, pero ahora ha reencarnado como Eleonor Brand. Después de esto pasamos a otro lado. Bueno, mencionan que es la mansión de Lucas, el día de la reunión, pero la pequeña se pregunta que por qué ella, que por qué debe estar junto a él, en este lugar hay muchos murmullos, y esta mujer llama a su Alteza, y dice que esa niña pregunta si es realmente la hija de su Alteza. La pequeña se ve algo angustiada, y piensa que está cansada de que él lo explique. El duque dice que es su hija, y eso es algo seguro, y es por eso que le dio nombre. Todos están sorprendidos, y la pequeña pregunta que qué está diciendo ese asqueroso, y pide que le suelte. En ese momento bien llama a su señor porque Eleonor sigue moviéndose, y pregunta si no habrá algo que le haga sentir incómoda. El duque dice que eso significa que le agrada. La pequeña sigue moviéndose, y piensa que no es así, pero Lucas dice que así es como ella se expresa, y es un poco molesto. La pequeña suspira un poco, y esta empieza a reírse, y se sorprende porque de verdad no es la gran cosa, y se pregunta si finalmente se volvió loca, pero esta mujer dice que la princesa es muy adorable y tiene una sonrisa muy elegante. El duque pregunta que sí de verdad, y dice que deben llamar la princesa Eleonor a partir de ahora. La pequeña se pregunta si realmente está loco. Podemos ver a Micaela. Esta exclama porque debe estar muy feliz, señor, pero tiene un lado oscuro, porque ella también quiere acercarse a Eleonor. La pequeña se pregunta que si acaso eso va a funcionar, porque a ella es a quien más odia. Y esto mientras Warren se queda viéndole. Este acerca su dedo asustando un poco a la pequeña, que pregunta que qué sucede,
y ésta agarra el dedo de Warren, y se sorprende mencionando que ni siquiera lo notó. Podemos ver que toda la atención está en la pequeña, mientras Warren sonríe, y bien dice que él también quiere recibir su atención, y pregunta que si no es él quien siempre la sostiene. En ese momento podemos ver la mirada de Lucas, el mismo que le pregunta a Warren que qué es lo que hace. Este se ve preocupado, y le dice al señor que lo siente, porque lo hizo sin darse cuenta retirando su dedo inmediatamente. La pequeña exclama a Dios, porque ese temperamento, y piensa que ahora está haciendo un escándalo. La pequeña pide que se aleje, pero el duque pone su dedo, y la pequeña piensa que no puede ver. Pero al final tuvo que agarrar el dedo de su padre, para que esté satisfecho. La pequeña suspira, y tiene un pequeño rostro patético. El duque dice, que entonces comenzarán, y todos deben dar un reporte. No sé por qué, pero presentan estos asientos vacíos. Y la pequeña suspira y dice que sí, recordando temas que se tocaron en la reunión, y esta menciona que no hay nada de malo en descubrir un poco de información. Pero este hombre llama al duque, y dice que necesitan prepararse para la fiesta de cumpleaños de la princesa Arani. El duque dice que sería bueno ir ese día y obtener el favor de la emperatriz. La pequeña se ve un poco sorprendida, recordando a la princesa Arani, porque es la única hija del emperador, y la causa de la destrucción de ese mundo. Y el emperador, quien tenía a Lucas bajo control, hizo que la princesa se casara con el duque, pero Ranes siempre traicionó al duque. Esta se pregunta que por qué será, y menciona que ella es alguien egoísta, pero se pregunta que si acaso habrá algo más, pero el duque dice que como regalo pide que traigan todas las joyas que hayan en el almacén, y la pequeña piensa que sí se merece que lo traicionen. Pero alguien llama al duque, y le dice que no sabe por qué no puede concentrarse, y le pide que por favor lleve a la niña a otra habitación, porque ese es un lugar en donde se discuten asuntos importantes. Custiel llama al señor, y pregunta si él acaba de decir eso, por qué Eleonor es una princesa, es la hija del duque, y ella está calificada para asistir a ese tipo de reunión. Pero este anciano dice que ella aún es una bebé y pregunta que qué podría entender, porque será la fiesta de cumpleaños de la princesa Arane, y es una gran oportunidad para llamar la atención de la familia real. Así que deben prepararse bien. En ese momento la pequeña suspira, mencionando que se preguntaba quién era, pero es así como se encontraron. Él es Rodón Cadon, uno de los guardianes de Luca, el más leal y emprendedor, y puede juzgar bien las situaciones, y tiene un carácter implacable, tanto que incluso el emperador cree que es un estratega codicioso. En ese momento alguien llama al anciano, y le pide que escuche porque acaba de cruzarse de la raya, y le pregunta si no lo cree, pero Micaela pregunta, que si acaso está tan viejo que ya no escucha, porque dijeron que ella es la princesa, y todos los subordinados del duque Lucas se muestran algo hostiles. Pero otro dice que bueno, porque es momento de que muera, y pregunta si no es así, también esta mujer. Bueno, todos están mirando mal al señor Cardón, y la pequeña menciona que eso es bastante inusual, porque no importa qué tan estúpido sea, después de todo son la espada del Mar Negro, y si vas en contra de ellos no tendrán piedad. En ese momento Custiel pide que todos se calmen, y le dice a Rodón que está bien, y le pregunta que qué es lo que le molesta. Este dice que eso no tiene sentido, porque es una niña de la que ni siquiera saben su origen, y como tercera generación de la familia ducal Bran, no puede permitir que nadie dañe su reputación. Custiel se ríe burlándose un poco, también suspira y exclama a Dios, diciendo que lo siente. Porque es una razón tan insignificante, y dice que no importa, y pide que sigan. Pero aún así Rodón se ve un poquito enojado y está en silencio. Y este dice pensar que sabía de la importancia de su trabajo, pero debe haberse equivocado. Custiel le pregunta, que cómo que equivocado, y pregunta que ahora quién es el que está equivocado. La pequeña se queda viendo algo bastante desconcertada, y alguien detrás de ella dice que solo es un tipo. Pero Custiel dice creer que él sabe muy bien qué pasa cuando alguien va en contra de la voluntad del Señor. Y la pequeña piensa que en otras palabras te mataré si pierdes el tiempo. Y menciona que la muerte de Rodón Cardón será una desgracia, porque es probable que si la mente maestra del duque desaparece. Esta piensa que Lucas tiene muchos enemigos, y si no tiene a alguien capaz de hacer una estrategia, la probabilidad de que sean atacados será alta. Entonces será difícil,
porque ella también está en riesgo. En ese momento Rodón llama a su estimado Custiel y le pregunta si alguna vez ha oído hablar sobre la tierra de Rohan. Custiel se queda viéndole, y la pequeña se ve un poquito desconcertada. Una persona dice que la tierra de Rohan, pregunta si lo ha escuchado, y la pequeña piensa que no lo ha mencionado, porque es el extremo sur del continente Crafia, y la tierra de Rohan es un área habitada por bárbaros y monstruos, donde los desiertos cálidos y selvas coexisten, y es una tierra desierta. Pero Custiel llama a Rodón y le pregunta si hay alguien que no sepa eso, y que qué importa eso ahora, porque está preguntando sobre su lealtad al Señor, y mientras le mira de mala manera, le pide que no diga tonterías. Pero Rodón junta sus manos y le pide al señor Custiel que escuche, porque el duque debe ir a la tierra de Rohan. Esto vuelve a desconcertar a la pequeña, pero Rodón dice que por la prosperidad de la familia Brandt, debe tener una buena relación con el emperador, y el mejor momento para hacerlo es en el cumpleaños de la princesa Rane, y la princesa solo será una excusa. En ese momento interrumpe Custiel, porque el señor es conocido por su temperamento, y le pregunta si está seguro de eso, porque a menos que sea algún tipo de regalo, está seguro de que no estará satisfecho. Y pregunta que qué sucede que sí quiere hacer una búsqueda del tesoro en esa tierra. Rodón dice que si eso es correcto, porque la tierra de Rohan no está desarrollada, y la gente común no sería capaz de hacerlo. En cambio, ellos sí, porque tienen un ejército desarrollado, y es posible que pueda descubrir algo, y vale la pena explorarlo. La pequeña sigue mirándose preocupada, y menciona que es así, porque a los ojos de la familia imperial, en su vida anterior, el duque Kramer fue el que encontró aquel tesoro en las tierras de Rohan, y le había tomado cariño a la princesa. Y la pequeña piensa que mierda, porque está bien pensado, y pregunta si no es una buena idea, pero Custiel le dice a Rodón que está loco, y le pregunta si crees que el señor irá a ese lugar, porque aunque sea un estratega, le dice a Rodón que él también es fuerte, y le pide que no lo olvide. La pequeña está ahora más desconcertada que antes, y ésta levanta su mano y le pide al jefe que espere un minuto. Bueno, se sube a la mesa, y su padre llama a Eleonor, pero lo que la pequeña quiere decir es que todavía no lo puede matar. Y piensa que tiene que pensarlo, y ésta se aferra a un brazo. Custiel se queda viendo a la pequeña, y ésta menciona que todavía no ha pasado nada y tiene que calmarse. En ese momento, Custiel le pregunta a la pequeña que qué hace, y ésta menciona que está arruinada, y al parecer se molestó y también le matará. Ésta se despide del mundo, y le pide que termine con eso de una vez. Pero que va, Custiel dice que es increíble. La pequeña mientras abre un ojo se ve tantito desconcertada, y Custiel está llorando y temblando, porque ella le abrazó. Bueno, aquí podemos ver la expresión de Eleonor, misma que deja bastante de qué hablar. Custiel sigue llorando porque ella se lanzó y le abrazó con todo el cuerpo, y este pregunta que si eso no es bueno porque fue tan vergonzoso. La pequeña pregunta que qué dice, pero en ese momento alguien llama a Custiel. Es el duque que está enojadísimo, y le dice que solo lo retuvo, no le abrazó, porque solo estaba asustada. La pequeña piensa que él es el que da miedo. Y sí, podemos ver la mirada del duque Lucas. Y Custiel le dice a su señor que ha pecado y lo siente, y es muy presumido. Este hombre dice que es especial y tiene un buen corazón, aunque todavía es muy joven. Otro dice que ella es realmente única, mientras que la pequeña está bastante preocupada y se queda en silencio. Y esta menciona que necesita esa tierra para evitar la destrucción, y no puede entregárselo a los Kramer. Y de alguna manera ese regreso, cree que será el último. En ese instante alguien dice Rohan. Rodón se queda viendo muy desconcertado. Es la pequeña que dice a Perrahan, y esta menciona que quiere que le escuchen, porque esa es la única manera en la que puede hacerlo, y piensa que fue decepcionante, y no podrá evitarlo. El duque pregunta que sí dijo papá Rohan, y la pequeña piensa que no es eso. Rodón dice que tome la tierra de Rohan, tal vez eso es lo que dijo. La pequeña se ve feliz, y piensa que sí, eso es todo. Pero bien dice que eso es imposible, y pregunta si él puede entender lo que dice un bebé, o que si acaso ya no recuerda lo que dijo antes, y le pide que tenga cuidado con la demencia. En ese momento el duque pide silencio, y dice que verán si es verdad,
y le piden a Warren que traiga una hoja. Podemos ver que alguien toma una pluma y la entra en la tinta. Es la pequeña que está sentada encima del escritorio de su padre. Esta misma empieza a escribir, y piensa que esos son uno cabezotas y se pregunta que por qué no pueden entender lo que trata de decir, porque las orejas al parecer son decorativas. Esta le pasa la carta a su padre. Esta carta quiere decir que ella espera que los ojos tampoco sean decoraciones, porque debe tener la tierra de Rohan, porque la tierra es muy grande y hay muchos minerales caros, y pueden ser ricos. Y esta pregunta, que si no sería eso bueno para ella, siendo una princesa, y a cambio le dará la tierra de Rohan. Bueno, su padre está muy sorprendido, y tanto Castiel como Warren están boquiabiertas. Alguien dice que ojalá hubiera aprendido a escribir, y otro menciona que vaya, porque eso es correcto, y una bebé escribiendo cualquiera la puede ver como si fuera un genio. La pequeña piensa que otra vez no pudo controlarse de nuevo, pero su padre se queda viendo la carta en silencio, y dice que ella es una genio. Y podemos ver nuevamente la expresión de nuestra pequeña. Su padre se tapa la boca porque ella está a un nivel increíble, y pregunta que dónde lo aprendió. Castiel dice que quizás ya sabía leer, porque Marche dijo que a menudo lee. La pequeña piensa que vaya, porque es un estúpido. El duque Lucas llama a Eleonor, y le pregunta si sabía lo que significa. Castiel dice que es extraño, porque aunque ella es extraordinaria, pregunta que cómo es posible que lo haya sabido, porque aún falta para poder aprovecharlos bien. La pequeña piensa que sería vergonzoso si sospecharan, y más que eso, derrotara a los idiotas con una sonrisa encantadora. Podemos ver que todos se impactan por esto. En ese instante Castiel levanta la mano, y Warren desvía la cara. Y la pequeña piensa que vaya, porque quizás el plan X no funcionó, y se pregunta si fue tan repugnante. Pero en ese momento alguien dice que imprimir, y podemos ver a Warren tomar un papel. Este parece que lo está secando. La pequeña está muy desconcertada, y en ese instante alguien pregunta que qué es. Warren dice que quizás le gustaría echar un vistazo, señor. Y mientras el duque sostiene el papel, Warren dice que es un hechizo para mantener registros, y el regalo se almacena en una hoja de papel, llamada fotografía. La gente común suele hacerlo, y van a un estudio fotográfico para hacerlo. Pero el duque le pide que consiga más fotos, y Warren le dice que sí a su señor, y aquí podemos ver todas las fotos. Pero la pequeña se queda viéndola, y menciona que son disparates, y pensar que eso se encontraría de esa forma. Y esta piensa que demonios, pero en ese instante su padre le quita la foto, y la recuesta sobre un montón de documentos, y se queda viendo que con bastante amor. La pequeña piensa que debería romper eso, pero Castiel dice que bien, y volviendo al punto. Pero dice que bueno, porque eso es como esa habilidad, sueño de sabiduría. Pero empieza a levantarse, y dice que aunque la mayoría de ellos son acontecimientos reales, no todos los pronósticos son precisos y falta información. La pequeña está un poquito preocupada, y menciona que el capitán de la Espada del Mar Negro no lo sabe, y esta piensa que quiere que miren eso. Empieza a mover los brazos, y pregunta que qué tal, que si es linda, y pide que tomen una foto. Idiotas. Pero Warren pregunta que qué está haciendo, y Castiel dice que está jugando a la bandera azul. Eso parece. Pero su padre se queda viéndole en silencio, y dice que Eleonor quiere decir algo, y cree que deberían escucharla. Castiel pregunta si la va a poner a escribir de nuevo. Su padre dice que está bien, pero la pequeña nos hace saber que tal vez sea porque es una bebé, pero son demasiado lentos. En ese instante Castiel pregunta que por qué no traen a Marche, porque es su niñera, y parece que ella le entiende mejor. Lucas dice que bien, y pide que la traigan. Después de esto pasamos a otro lado, y Marche está un poquito preocupada, y dice que ella lo siente, porque no puede entenderla. Esta está temblando, y dice lamentar su falta de conocimiento. El duque se queda viendo hacia abajo y dice que bueno, porque solo porque sea una niñera no significa que sea omnipotente. La pequeña piensa que esa reacción, recordando la última vez, y se pregunta si es realmente la misma persona, porque es una misericordia del rey demonio, y no es algo fácil de asimilar. En ese momento alguien abre la puerta. Es Castiel que dice que lo trajo, y le pregunta a Marche si ese es el niño. Esta dice que sí es correcto, y podemos ver a este chico, que le dice al señor que está encantado de conocerle, y su nombre es Teorca.
Marge dice que sí, tienes razón, y por lo que ha visto desde que estaba a cargo del dormitorio, los pequeños siguieron a Theo. La pequeña piensa que es increíble, mientras se queda con la boca abierta. Y esta menciona que entre los dormitorios el único que no traicionó a Lucas, protegiendo al rey demonio en todo momento, fue Theo. Esta se pregunta que cuántas veces fue que peleó contra ella, y viéndolo pequeño, se pregunta si ese es Teorca. Esta piensa que vaya, porque no pensó verle tan pronto. En ese momento Custiel le dice a Marge que ya puede regresar. Esta se inclina y dice que bien. En ese momento llaman a Teorca, y este se ve un poco preocupado. Custiel le dice que quizás él se está preguntando el por qué le llamaron al edificio principal, y le pregunta si ha oído que el señor tiene un bebé. Teorca dice que sí. Y Custiel le dice que esa es la princesa Eleonor, y su trabajo es interpretar las palabras de la princesa. Y le pregunta si puede hacerlo. Teorca dice que sí, lo intentará. Pero sin embargo, hay momentos en que los pensamientos de los bebés están fuera de control, y puede ser un poco difícil. Ante esto Custiel pone un pero, porque la princesa no es tan idiota, es un genio que ya escribe. Esto sorprende a Teorca, el mismo que dice que parece ser muy especial. Custiel dice que vaya que sí, y supone que podría ser un gran genio. En ese instante, la pequeña dice que sin ningún tipo de estudio, simplemente lo logró como un genio. Y además, le pregunta que qué dice, que si no es muy alto, y le pregunta si puede ver imágenes. Esto desconcerta un tantito a Teorca, pero Custiel le pregunta qué dijo la princesa. Theo se ve un poquito nervioso y desvía la mirada hacia un lado. Y dice que dijo que está feliz de tener una conversación. La pequeña pone un rostro patético y menciona que es absurdo. Warren dice que la habilidad parece ser real, y la pequeña se pregunta que qué mierda dijo, pero Custiel dice que. Pero Lucas le pregunta si está sospechando de su hija ahora. Custiel grita que no, no puede ser. Y el que más cree en Eleonor es él, Custiel. Pero Warren dice que no, el que más cree es él, porque el capitán sospecha de Eleonor. Custiel le pide a Warren que haga silencio, porque el maestro y él están hablando. En ese momento, Warren pone un pero y llama a su jefe, y dice que no ha visto al jefe una o dos veces, y eso fue claramente sospechoso. Pero Custiel le dice a Warren que deje de hacer malos entendidos, porque está hablando de la tierra de Rohan, hablando de tonterías. Pero Lucas levanta su mano, y le pide que escuchen más a Eleonor. La pequeña está enojada, y dice ja, porque son unos estúpidos bastardos, y estás cansada de ellos, y estar con ellos. Pregunta que si no le hace una idiota también. En ese momento Teorca muestra una leve sonrisa, y la llama a ella. La pequeña gira rápido, pero Teorca ya se está resistiendo a reír. Y la pequeña se pregunta si se acaba de reír, porque al parecer sí puede escucharle, y piensa que al parecer sí puede entenderle, y pregunta si podría intentar interpretar eso también. En ese momento Teorca dice que la princesa habla de la tierra de Rohan, y hay numerosas grietas desconocidas, por lo que no es fácil recobrarlo, y dice que hay minerales y gemas, y además hay varias especies de seres vivos, entre ellos, seres con buenas habilidades manuales como enanos, y si logra entablar una buena relación, dijo que sería de gran ayuda en el futuro. La pequeña se ve sorprendida, y se pregunta que cómo es posible, que cómo ha entendido todo eso. Theo se queda en silencio, y la pequeña menciona que debe ser la capacidad de comunicarse con la vida, que es difícil de usar oraciones. Pero bueno, piensa que solo se obtiene a través del talento innato, y nunca pensó que él tendría esa habilidad. La pequeña dice que le gusta Theo, y le pide que juegue con ella todos los días. Y esta menciona que eso es genial, porque hay muchos más tipos útiles de lo que creía. Y mientras se ríe, piensa que él también debería ser su subordinado. Theo se ve algo preocupado, mientras Custiel se queda mirándole. En ese instante alguien llama a Teorca. Es Custiel, que le pregunta que cómo lo descubrió, pero este dice que eso es, y él tampoco lo sabe, porque desde la infancia, las palabras de bebé y animales solo sabe que los entiende. Custiel le pregunta que si eso es cierto, porque si es falso su vida no está garantizada. Teorca se ve un poquito preocupado, y alguien pide que se detenga. Y la pequeña piensa que de todas formas tiene muchas dudas, y no hay forma de que lo acepten fácilmente. En ese instante, Lucas llama a Teorca y está bastante serio. Este le pregunta que por qué está usando como excusa a su hija,
porque que él recuerde los enanos están muertos. Ante esto, podemos ver el rostro de preocupación de Teorca, y Lucas le dice que eso es imposible, porque esa raza murió hace 150 años. La pequeña piensa que sí es algo sospechoso, y menciona que hubo una política de exterminación. Y hace 150 años el emperador de ese tiempo solo reconocía la existencia de los humanos, y su primer objetivo fueron los enanos, y algunos de los sobrevivientes fueron encerrados en prisiones subterráneas, y vivían como esclavos de la familia imperial y de los nobles. Y por cierto, esta se pregunta si eso tiene sentido, pero se ve algo enojada, porque dijo que es una niña genio, y pregunta que por qué entonces no le cree. Pero esta piensa que necesita olvidarlo, porque no necesita pensar en esas personas, solo necesita a Teo. Teo menciona que nunca ha visto a una princesa bebé, pero es muy extraño que sepa mucho de ello, y a pesar de ser tan joven se expresa claramente, y tiene una inteligencia natural y un estatus alto, y para él ella vive en un mundo diferente totalmente al de él, y pregunta que por qué, que si acaso ella necesita a alguien como él, recordando esa vez, cuando le preguntaron a Teo que qué ocurre con su color de piel, y mismo dijo suponer que no se ha bañado, y él no aprendió a hacerlo, ya que no tiene padres, y estos lanzaban piedras porque él estaba sucio, y le decían a Teorca que él era el niño nacido entre los bárbaros. Bueno, parece que lo adoptaron y lo abandonaron, y le dijeron que no necesitan a un chico como él. Teo piensa que no es asunto de él, y es un asunto que el maestro debe juzgar. Y menciona que solo va a escucharle, y solo debe decírselo, porque si hace bien su trabajo, todo estará bien. Le dice al señor que tiene razones para sentir sospechas, y si necesita más pruebas para convencerse, podría buscar alguna bestia u otro bebé. Pero por favor, le pide que confíe en la princesa, porque la princesa es la única que tiene un padre. La pequeña se queda viendo esto, teniendo también un viejo recuerdo, pensando en su mamá. Esta se acerca a Teo y lo abraza. Teo pregunta que qué sucede, y llama a la princesa, pero la pequeña está en silencio abrazando a Teo, y esta menciona que está diciendo cosas sin sentido, y le pide a Teo que salgan de ahí. Teo pregunta que sí con él, y la pequeña dice que sí, y le pregunta si quiere ir al jardín junto a ella, y quiere que den un paseo. Teo pone un pero, y la pequeña le pide que vayan. Pero en ese instante Custiel carga a la pequeña, y pide ver, y le pregunta que qué es lo que le hace reír de una manera tan adorable, y pide que por favor se lo diga a él también. Pero la pequeña tiene un rostro sumamente patético, y menciona que es una obstrucción. Esta le dice a Teo que le dejará ir cuando diga algo agradable, y le pregunta si no puede intentar seducirle. Teo está sorprendido por esto, tanto que abre la boca. Pero se pregunta si acaba de escuchar mal. En ese momento alguien llama a Custiel, es el duque, que le dice que se ve bastante feliz mientras sostiene a su hija. Custiel se asusta bastante, y menciona que es un tipo de mente cerrada. Warren se queda viendo de reojos, mientras el duque emana una sombra bastante oscura. Custiel llama al señor, y dice que es un malentendido, porque ella estaba pegada a un tipo como él, y por eso los ha separado. Y pregunta, que qué tal si la princesa comienza a tener ideas extrañas. Teo se ve preocupada, y Custiel dice que él lo hace para mantenerla a salvo. Warren dice que eso tiene sentido, y Custiel dice que ella es la princesa de la familia Bran, por lo que debería dar mal el ejemplo. El duque dice que es verdad, y la pequeña sonríe y dice que así es, y pide que no peleen y su papá es el mejor para ella. Palabras que solo Teo entiende, y menciona que ella está actuando dulcemente. Y repite, que ella dijo que su padre era el mejor. La pequeña piensa que bien, Teo ha dicho lo correcto. Ante esto el duque se calma, y dice que es verdad, porque sus palabras acaban de demostrar su habilidad, y la pequeña piensa que es un tipo sencillo. Pero bueno, aún así el duque llama a Teorca, y dice que Eleonor habló con él hace un momento, y le pregunta que qué fue lo que dijo, y dice que la princesa. Ella dijo que quería ir al jardín junto a él, la pequeña piensa que está bien, y lo hace muy bien. Y hasta ahora, según su experiencia, la forma en la que actúan esos tipos, solo necesita actuar de manera tierna porque si tan solo pudiera dominar a esos tipos, ese no sería su único método. La pequeña empieza a reír, y pregunta si está bien que las cosas sean tan sencillas. Pero podemos ver que el duque está bastante en silencio. Bueno, hasta se le borró su rostro, y dice que entonces,
ahora. Pregunta si su hija pidió salir con él, mientras tiene un rostro devastado. La pequeña queda desconcertada y se pregunta que por qué él reacciona así. El duque sigue muy impactado, y este dice que ninguna manera, ni aunque se le meta tierra en los ojos. Pero la pequeña pregunta que de qué está hablando, ¿por qué no quiso decir eso? Teo repite que la princesa dice que no es eso lo que quiere decir, pero el duque mira hacia un lado, y al parecer se hace el tonto. La pequeña saluda a Teo, y Teo le dice al maestro que la princesa le envía unas palabras. La pequeña dice que le duele la cabeza de tanto hablar y quiere salir a caminar con Teo, y si no se lo permite no le va a llamar papá el resto de su vida. Esto impacta demasiado fuerte en nuestro duque Lucas. Este se ve un poquito apenado y llama a Eleonor, pero la pequeña mira hacia otro lado y piensa que es un tonto y actúa como si fuera a escuchar todo lo que tiene que decir. Podemos ver que el duque está melancólico, pero bueno, pasamos a otro lado donde se ve una fuente, y allí está Teo y nuestra linda princesa. Y la pequeña menciona que una vez que salieron esta se ve preocupada y se pregunta que cuál será su reacción. Pero esta dice que vaya y llama a Teo porque está sufriendo mucho. Teo le pregunta que de qué está hablando y la pequeña dice que a él lo llamaron porque no podía dormir y debe estar cansado de tratar con gente rara. Y pregunta si no es así. Esta también se disculpa en lugar de todos. Pero Teo le dice a la princesa que está en deuda con el maestro, porque era un niño salvaje abandonado, y fue su maestro quien le salvó de una vida en la que pensó que estaría mejor muerto. La pequeña le pregunta si está seguro de estar bien, porque después de todo vive en un dormitorio, y si se vuelven inútiles, mueren o son expulsados. Teo dice que sí, y es cierto que el entrenamiento es muy arduo, y la disciplina es estricta, pero le gusta ahora, y nunca más quiere volver a esa época, recordando cuando éste decía que comerá lo que le den, pero alguien decía que es por eso que los salvajes no se cosechan, y él es un niño que ni siquiera conoce del tema. Y en ese momento Teo se veía muy desgastado, lanzado en el suelo, llorando en su terrible soledad. Este cierra los ojos ya en el presente, y la pequeña llama a Teo, pero Teo dice que por cierto, porque ese día se sorprendió mucho. La pequeña le pregunta que qué dice, y Teo dice que no creyó que le llamara porque le necesitaba, y nunca podría haberlo imaginado, y finalmente puede probar su utilidad. Y muy feliz, le da las gracias a la princesa. La pequeña se queda en silencio viéndole, y esta menciona que no tenía idea, y tampoco sabía que eso iba a suceder, mencionando que Teorca se convirtió en el líder de los caballeros para actuar como el espía del diablo, y a diferencia de los otros niños, él nunca traicionó al diablo, y siempre se enfrentó a ella y murió voluntariamente por el rey diablo. Y piensa que eso no fue todo, recordando cuando él le dijo a Lucas que si necesita más forma para demostrar su habilidad, está bien traer a una bestia u otro bebé, pero por favor, le pidió que confíe en la princesa. Y la pequeña menciona que no es de extrañar que sea maduro, pero frente a ella podemos ver 3 árboles, decorados por 3 personas ya conocidas. La pequeña queda algo incierta, y podemos ver su cara, y esta pregunta que qué sucede, pero bueno, estos hombres empiezan a acercarse, y el duque dice que fue a ver si estaba a salvo. La pequeña se pregunta si no estaba enojado, y menciona que se recuperó muy rápido. Y Custiel le dice a la pequeña que tiene buenas noticias para ella, porque de acuerdo con la voluntad de la princesa se decidió tomar la tierra de Rohan. La pequeña pregunta que qué dice, pero está bastante feliz. Y Custiel dice que vaya, porque eso no es todo. Y en ese momento el duque llama a Teorca. Teo le mira con algo de preocupación, y Lucas le dice que a partir de ese día le nombra asistente exclusivo de la princesa. La pequeña se pregunta que qué dice, y el duque dice que él será el intérprete, por supuesto, y siempre tiene que mantenerse al lado de la princesa, y si algo le pasa a la princesa, el exilio nunca terminará. Ante esto Teo dice que sí, está comprometido, y menciona que él es el cuerpo que tomó su maestro, y se convertirá en el arma del maestro, y probará su utilidad. Y dice que la princesa es como su maestro para él, y pase lo que pase promete protegerla, y esto mientras se inclina. Pero el duque se queda viéndole con una mirada algo extraña, y vuelve a llamar a Teo. Sus ojos se empiezan a brillar, porque dijo que la protegiera, no que se la dejaría a cargo. Teo se ve algo preocupado, y le dice al maestro que lo siente, porque no quiso decir eso. Está inclinado,
mientras estos tres pilares le miran y emanan ese aura oscuro. Y la pequeña suspira, y piensa que es divertido. Pero sin embargo, ésta se queda mirando al cielo, porque algo parece estar funcionando. Después de esto, la pequeña menciona que unos días más tarde en el jardín de la mansión Bran. Bueno, alguien llama a la princesa. Es Theo, que pregunta si lo dice en serio, y la pequeña le dice a Theo que así es. Y entonces, Theo le da las gracias por la comida. Después de esto pasó un rato, y la pequeña le pregunta a Theo que qué le pareció, que si está delicioso. Theo está muy sonrojado y feliz, y le dice a la princesa que nunca antes había comido algo como eso, y pregunta que de qué está hecho, porque es muy dulce y delicioso. La pequeña dice que es un sherbet de naranja, y le alegra que se adapte a su gusto, y ésta piensa que está bien, porque él está comiendo bien, y menciona que debe llenar su estómago con algo para sanar su corazón. Y podemos ver a Theo con bastante comida al parecer en la mente de la pequeña, y ésta menciona que si le da de comer comenzará a seguirle más. Theo le da las gracias a la princesa, y la pequeña se queda viéndole tantito desconcertada. Theo dice que acaba de conocer a la princesa, y ya está muy agradecido, porque no solo le salvó de los dormitorios, porque no esperaba que le dieran una habitación junto a la de ella, y éste le da las gracias por todo a la princesa. La pequeña le pregunta que qué dice, porque eso no es nada, y no tiene que estar tan agradecido. Y la pequeña piensa que así es, él estaba en los dormitorios, y allí le estaban una cantidad mínima de comida, y piensa que nunca debe haber comido algo así antes. La pequeña le pide a Theo que no se preocupe, porque puede darle de comer eso miles de veces, y le pregunta si alguna vez ha probado chocolate. Theo le pregunta que qué es eso, y la pequeña dice que es algo que Castiel lleva a todos lados, así que le preguntará a él si le puede dar un poco. Pero Theo le dice a la princesa que eso no es necesario. La pequeña dice que no, pero se puede ver a alguien que viene a la distancia. Esto sorprende a Eleonor, y Barbaca llama a la pequeña, y este le pregunta si está jugando. La pequeña piensa que es molesto. Barbaca dice que ha pasado mucho tiempo sin verle, y en ese momento Theo saluda al señor Barbaca. Barbaca se sorprende porque es él el traductor de la princesa, y Theo se ve preocupado y dice que sí. Y la pequeña piensa que no puede ser porque es ruidoso, y se ve un poquito enojada. Y esta pregunta que por qué no deja de prestar atención y sigue su camino en ese momento. Theo llama al señor Barbaca, porque la princesa quiere saber a dónde él va. Barbaca dice que sí, y le pregunta a Eleonor si quiere ir con él, porque justo estaba de camino a los dormitorios, y está a cargo del entrenamiento de ese día. Y les va a enseñar a cómo pelear, y le pregunta si no sería divertido ver cómo pelean. La pequeña piensa que eso no es divertido, y al parecer está diciendo cosas sin sentido. Pero Barbaca dice que ellos son los niños que cuida, así que valen la pena verlos. La pequeña piensa que no, y pide esperar, y le pide a Theo que traduzca lo que va a decir. Theo le dice que sí a la princesa, y la pequeña le pide a Baba que le lleve, porque quiere ver. Barbaca se ve muy feliz, y pregunta que qué está diciendo la princesa, y Theo dice que la princesa dice que quiere ir. Barbaca se sorprende, y pregunta que sí de verdad, porque entonces deben apresurarse e irse, porque pronto comenzará la hora del entrenamiento. Y la pequeña menciona que está bien, y eso es bueno, porque ellos son niños que son entrenados, así que deben ser bastante tranquilos. Y la pequeña piensa que habrá muchas personas que valen la pena, y ésta se ve muy feliz. Y mientras se marchan, Theo recalca lo que ya dije, porque la princesa se ve feliz, y la pequeña dice que sí, está emocionada. Después de esto pasamos a otro lado, a un lado un poco terrorífico, y llegamos a esta puerta toda sucia y escombrosa. La pequeña piensa que está emocionada, pero está un poquito nerviosa, y agarra la ropa de Theo. Esta se pregunta que qué es eso, mencionando que sabía que era un lugar pobre, pero no sabía que era así. Estos ya se encuentran dentro, y la pequeña piensa que eso es un poco. Pero en ese instante algo llama la atención de Barbaca, y alguien le pregunta a Cheloino que sí está bien, y otro pregunta que qué deben hacer, y uno le grita que despierte. Este vuelve a preguntar que qué hace, porque no pueden ser atrapados. En ese momento Barbaca pregunta que qué está mal, y estos chicos saludan al señor Barbaca, y Barbaca pregunta que si se rompió. Uno de estos chicos dice que no, no es así. Sucede,
pero Barbaca dice que deberían tirarlo. Después de esto pasó un momento, y Barbaca dice que es un fastidio y le pide que se quiten del camino porque se deshará de él. Esta persona se interpone, llama al señor Barbaca y le pide que espere un momento, porque él no está roto, y cree que había hongos venenosos en la sopa que le dio en el almuerzo, y con el antídoto. Pero Barbaca sonríe, y le pide que oiga. Este se ve extraño, y le pregunta si cree que él hará eso, porque les están sirviendo 3 comidas al día para que no se mueran de hambre. Y le pregunta si acaso le ve la cara de idiota, porque es imposible que él haga algo como eso. La pequeña se comunica con Teo, y le pregunta si eso es común. Teo dice que sí, es muy frecuente. Y si no se recupera, será abandonado fuera del territorio de Bran. La pequeña piensa que entonces sí, y no existe la misericordia para esos tipos, y ellos solo elegirán a los más fuertes. La pequeña le pide a Teo que le lleve allí. Este le dice que sí a la princesa, acercándose y colocándola en el suelo. La pequeña está mirando y piensa que verá, y menciona que su respiración es áspera, y su cara está roja, y sus dedos están temblorosos. Y esta piensa que por supuesto, porque es un síntoma de adicción. La pequeña se que sorprende por algo, y Teo le pregunta a la princesa que qué pasa. La pequeña dice que lo comió. El hongo venenoso se lo comió él mismo. Esto sorprende a Teo, y la pequeña señala algo y le pide que mire eso, porque cree que se lo comió para volverse fuerte. Porque ese hongo, si se resiste bien, aumentará mucho su resistencia, y parece que los otros niños están tratando de protegerse. Teo dice suponer que sí, y este menciona que es tal cual como en su anterior territorio, porque la mayoría de los niños son huérfanos, pero viven ahí. Pero no quieren volver a esas calles frías. La pequeña se pregunta que qué hará, porque si esa regresión es la última debe tener mucho cuidado, y si usa magia curativa lo podrá curar rápido. Pero esta piensa en Barbaca, y menciona que también puede obtener energía de maná. Este chico sigue temblando, y pide que por favor. La pequeña mira repentinamente, y podemos ver que el chico está topando su hombro, y agonizantemente le pide ayuda y dice que no debió hacerlo, pero debe ser más fuerte, y tienen que matarlos. La pequeña lo ve con bastante angustia, y ésta empieza a acercarse. Teo llama a la princesa, y la pequeña menciona que solo por esa vez, porque en el futuro, cuando crezca él será su sirviente. Esta recita unas letras mágicas inentendibles, y menciona que por esa vez le dará un poco de ayuda. Teo está un poco desconcertado viendo muy desde cerca. En ese momento, uno de los chicos que detenía a Barbaca se sorprende y llama a Elroy. Y otro grita, preguntándole si está bien. Todos empiezan a correr hacia este chico, dándole las gracias a Dios, porque estaban preocupados. La pequeña gira y suspira, pero también llama a Teo, y dice que tiene algo que decirle a Baba. Teo le dice que sí a la princesa, y se acerca a Barbaca, diciéndole que la princesa mandó a decirle algo, y le pide que por favor deje de acosar a esa persona, pero si sigue haciéndolo lo acusará con el señor Lucas. Barbaca llama a la pequeña, porque ella lo vio, y él definitivamente estaba roto. La pequeña piensa que él es bueno en eso, y en el futuro tendrá que intimidar, pero Teo dice que si le concede su deseo Baba mejorará. Barbaca le pregunta que qué quiere, porque hará lo que desee, y Teo dice que la princesa quiere que él limpie los dormitorios y alimente bien a los niños. Barbaca dice que eso no está en su poder, pero Teo dice que la princesa dice que si cumple con eso él seguirá igual. Barbaca le pregunta que si acaso quiere tocar su pelo, o que si acaso no es bonito, porque es del mismo color de sus ojos. La pequeña le pide que no cambie de tema, y ya no tendrá sopa en el futuro. Barbaca grita, y le dice que es una sinvergüenza, y le pregunta que por qué le hace eso a él, y todo esto, mientras este chico está un poquito enojado, mirando y escuchando todo.